Bueno, pues saludos de nuevo. Estamos en una edición más de Retratos de Nueva York, retratos de las calles de Nueva York. Sabemos que estamos en todos los diferentes barrios que componen la ciudad de Nueva York, los 5, y hoy estamos con una gran artista, una persona que generosamente nos ha dado su tiempo para un poco hablar de lo que consiste el programa, de la visión de los diferentes hispanos, latinos, españoles, que viven y que se han integrado al cabo de los años en esta ciudad tan cosmopolita, que recibe y acoge muy bien a la gente de fuera, los integra como alguien de dentro, pero su visión evidentemente también tiene que ver con su visión personal, tiene que ver con su experiencia personal. Entonces, tenemos hoy con nosotros a la maravillosa Nancy Gabriela Herrera, que es una mezzo-soprano lírica española que nació originalmente, según he estado leyendo, en Caracas. Yo te hacía como Pues, canaria. bueno, me considero canaria porque mis padres son canarios, toda la familia es canaria. Mis padres vivieron en Venezuela un tiempecito, en Caracas, y ahí nacimos mi hermano y yo, en esa estancia de mis padres, así que sí somos nacidos en Caracas, criados en Canarias y de familia canaria. Entonces, bueno, siempre Venezuela está presente porque fueron unos años para mis padres muy importantes como emigrantes y fue una nación que les dio muchísimo. Entonces hay un cariño y un amor muy grande y bueno, siempre el sitio donde se nace, aunque hayas estado unas horas, creo que Claro, a nivel energético marca, sí. parece que no. Y bueno, cuando éramos muy pequeñitos, pues se volvieron para Canarias otra vez y ya crecimos allí. Y bueno, O sea que muy bien. pues me siento más canaria, ¿no? Pero vamos, con un amor muy grande también por Venezuela, Claro. Bueno, evidentemente. eso te da también un poco, te integra mejor en una ciudad donde hay una diversidad cultural, regional, digamos, nacional, de multiétnica y de todo tipo de variedades, con lo cual te hace un poco más ser una más de los millones de personas que viven en esta isla, ¿verdad? Totalmente, es una isla que ya sabes, o sea, la multirracialidad es increíble. Yo creo que es la ciudad más fascinante del mundo en ese sentido. Mm. Y como tú bien decías al principio, es un país que da la bienvenida y sobre todo esta ciudad a cualquier ciudadano del mundo. O sea, no te sientes parte de ella, nunca te sientes realmente marginado. Por lo menos en mi caso siempre he sentido que es una ciudad que abraza a todas las culturas. Es interesante que digas eso, Nancy. Estoy muy interesado en saber un poco tus orígenes y cómo realmente has percibido esa evolución, ese cambio. Si has tenido la oportunidad de ver anteriores retratos, que es como llamamos nosotros a este programa, cada uno es un Sí, retrato de una persona diferente, habrás visto que todos empezamos con la máxima, digamos, de el presente es incomprensible, pero el futuro es impredecible. Es decir, nos ha tocado vivir una pandemia, que es la COVID-19, que nos ha dado sobre todo un golpe y ha parado en sus talones a nuestras vidas. Hemos tenido que reinventarnos. Principalmente, pues aquí lo ves, nos estamos a través de las tecnologías entrevistando para poder ofrecer al público las experiencias de nosotros. Entonces, nos ha pillado el golpe, como hemos dicho. Primero siempre pensamos en la cuestión física, la cuestión de la salud, pero nos damos cuenta después de mucho tiempo de confinamiento que realmente hay otras cosas que están viendo afectadas, como nuestras rutinas, como nuestra cuestión de relaciones sociales, cuestión de replanteamientos laborales. Háblame, por favor, de cómo fueron tus orígenes al llegar aquí, que creo que llegaste en los años 80, y cómo fue tu integración en ese tejido social y laboral, porque no nos olvidemos de que como mujer y como hispana, como española, que integrabas en una sociedad anglosajona, una cultura anglosajona, cuéntanos un poco de eso hasta llegar al febrero o marzo de 2020, pues se produjo el gran cambio. bueno, la verdad es que yo llegué a esta ciudad como estudiante, era muy jovencita, había acabado mis estudios en Madrid de canto y sentí la necesidad de que eh, con lo que había estudiado, o sea, me faltaban muchas cosas, ¿no? Para realmente sentirme por lo menos con una preparación completa para esta profesión. Y entonces decidí, como, pues bueno, como muchos españoles, salir fuera para perfeccionarme.
todo apuntaba que lo que yo andaba buscando, después de mirar varios países, Alemania, Italia, Estados Unidos, pues todo apuntaba que lo que yo andaba buscando estaba aquí en Estados Unidos. En un principio vine por un año de perfeccionamiento, venía preparada para hacer audiciones en varias escuelas, la Juilliard School, la Manhattan School of Music, venía para hacer 2 audiciones en Filadelfia también, que habían 2 escuelas fantásticas, la Academy of Vocal Arts y el Curtis Institute. Y bueno, llegamos mi madre y yo en un tiempo en que realmente había muy poquitos españoles que habían saltado el charco a estudiar para acá. Por lo menos en el que yo tuviera conocimiento dentro del mundo de la música o dentro del mundo del canto concretamente, solo conocía de 2 casos que habían estado en la Universidad de Michigan, que era Carlos Chausen y Enrique Vaquerizo. Entonces ellos me dieron más o menos una idea de su experiencia. Estuve preguntando mucho, no había realmente muchas referencias de gente que hubiese venido a estudiar. Y bueno, ahí pues con la ayuda de mis padres, pues organizamos pedimos audiciones para estas universidades y nada, mi madre y yo nos lanzamos a venir a Nueva York. Entonces estábamos, pues parecíamos que veníamos del pueblo con la cesta en medio de Manhattan. ¿En qué año estamos? ¿De qué año estás hablando ahora mismo? 1987. Entonces, vamos, yo con las nociones de inglés del instituto, un curso acelerado que hice de inglés en una academia en Madrid, y bueno, y nos vinimos para acá a hacer las audiciones. Esto fue a finales del mes de agosto, las clases empezaban en septiembre, y la primera audición que hice precisamente fue a la Juilliard School, que en ese momento estaba considerada como la escuela top, ¿no? Sí. Dentro del mundo de la música. Y entonces, bueno, ellos estaban ya en la última etapa de audiciones del año. Nos presentamos ya en la última etapa, ya habían hecho ellos selección de gente, la última etapa en unos 40, y al final quedamos unos 6 personas, ¿no? Que nos eligieron, y bueno, quedé aceptada. Entonces mi madre me dijo, pues ya está la mejor, aquí te queda, ya no audicionas para ningún sitio más, ¿no? Y curiosamente, vamos, ni me dio tiempo a volver a España, porque como las clases empezaban a las 3 semanas, todo ahí en plan Ya te quedaste. improvisado, ya mi madre nos quedamos, en ese momento la Juilliard no tenía los famosos dormitorios donde digamos, se quedan los estudiantes, y tenía una planta completa agarrada en la YMCA de la 67 para los estudiantes. Entonces, nada, yo me quedé viviendo la YMCA de la 67 con los estudiantes. Mi madre se vuelve a España cuando ya me deja instalada, y bueno, y no regreso. O sea, me quedo, en un principio, vengo para un año, ¿no? Lo que pasa que en ese momento yo no entendía muy bien cómo era el sistema, o sea, me refiero el programa de estudios, ¿no? Era bien diferente a España. En un principio yo venía por un año, pero al final no, no me convalidaron ninguna de las asignaturas que yo traía hechas. Yo traía la carrera terminada de España, no me convalidaron nada. O sea que fue empezar de cero. Claro, tuviste que empezar de cero. De cero Oye, en la... escúchame una cosa, Nancy, porque es interesante, porque bueno, me equivocaré en las fechas, pero yo te tengo, vamos, te he seguido, tienes aquí un fan, lo siento mucho, pero Qué bueno. te retrato mucho como Carmen. Sí. Sé que tuviste, a lo mejor no fue tu debut en el Met, pero en el 2005 sí que hiciste una Carmen en el Met. Sí, fue mi debut de Carmen en el Met. Yo recuerdo que ya en Canarias ya ganaste premios en el 90. ¿Es posible? ¿En los años 90? Sí, claro. Yo ya había, en los años 90, ya yo había, bueno, había ganado un concurso de canto en Madrid, el concurso Alonso, había ganado el tercer premio en el concurso de la BAO en Bilbao. Sí, ya había hecho ya unas cuantas cosas. De hecho, mi debut en ópera se produce
en 1980 y... Pues justo un año antes, 85, 86 en Madrid, Ajá. porque ya yo, o sea, yo estaba de coro de refuerzo en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, porque en ese entonces el Teatro Real era conservatorio, o sea, Claro, estaba claro, parte del Teatro Real era claro. conservatorio, la otra parte era la sede de la Orquesta Muy bien. Nacional. Y entonces nada, ahí digamos que hice mi primer rol. Mi debut en ópera fue con la Madre Abadesa de Sor Angélica en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, Sí. con Dayana Sí. Sobiero. Luego viendo ya tu tradición, ¿no?, operística, pues ya te he visto en muchos Donizettis, en Rossinis, en toda la Rosina del Sí, Barbero. sí. También has cantado también Roberto de Pérez, creo recordar. Bueno, tienes una Sí, gran... al principio de mi carrera hice mucho Rossini, mucho Y Rossini. luego te he visto mucho en Zarzuela. Y es que me trae a la memoria que la pobre Zarzuela, que ha sido siempre tan, a veces, en algunos contextos, tan denostada por los puristas, me gustaría saber tú cómo puedes transmitir al público americano los valores de la zarzuela, porque sí que yo recuerdo que en los círculos operísticos siempre se decía, cuando un cantante estaba bastante ya envejecido, dedriado, ese no vale ni para la zarzuela. Y eso a mí me ofendía Claro. bastante, porque como español me ofendía mucho, porque me parecía... Bueno, es que yo creo que los españoles somos los mayores enemigos de nuestro género, curiosamente. Vamos a ver, para mí la zarzuela es un género maravilloso y fue el género que realmente me abrió las puertas al mundo de la lírica. Yo antes de empezar en ópera, pues mi primera experiencia sobre escenario fue con la zarzuela en Madrid. O sea, estuve a los 6 meses de estar estudiando en Madrid. De hecho, yo no iba a ser cantante, no era que la niña se veía que iba a ser cantante. O sea, yo me mudo de Canarias a Madrid para hacer guía turística, porque era lo que yo iba a hacer. Entré a la Escuela Oficial de Turismo para ser guía turística. Sí estudiaba música desde pequeña. Y bueno, lo del canto lo empecé en un coro, en una coral polifónica en Canarias primero. Y bueno, eso llevó a que al llegar a Madrid intentara llevar las dos cosas, pero una profesora de canto para la que audicioné le gustó mucho mi voz y ella fue un poco la que me enseñó el mundo de la zarzuela, el mundo de la ópera. Al poquito tiempo de estar estudiando, me dijo que audicionara para un productor que iba a hacer una gira de zarzuela por Latinoamérica y estaba buscando gente para llevar en el coro, ¿ok? Entonces, bueno, yo hice audición, yo era muy jovencita, tenía 18 años y nada, me propuso el ir de gira. Mis padres, bueno, fueron a hablar con él, bueno, eran 3 meses de gira por 7 países. Al final mis padres me dejaron ir y de hecho fue la zarzuela, digamos, la plataforma para mí, o sea, O de sea, que lo llevas muy experiencia. dentro, ¿no? La llevas muy Claro, dentro, ¿no? lo llevo y a mí es un género que me fascinó desde el principio. Yo siempre digo que la zarzuela es un género maravilloso, un género que me ha enseñado sobre la cultura de mi país, porque ningún otro género retrata las costumbres de las diferentes provincias españolas como lo hace la Claro, zarzuela. claro. No solo las costumbres sociales, sino también todos los ritmos, Sí, los ritmos autóctonos. O sea, es un género tan maravilloso, claro. denostado porque no se le ha dado la seriedad y la importancia que se le tiene que dar, ¿no? En este sentido, también yo siempre digo, como país tenemos muchas, o sea, todos los países tienen sus defectos, características generales como defectos y virtudes. Claro, claro. Un defecto que tiene nuestro país y que todavía está muy marcado en la conciencia de la sociedad es que todo lo de afuera fue mejor. Sí. Siempre damos más validez a lo que viene de afuera que lo autóctono. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, la zarzuela ha sido víctima de esta mentalidad. Sí. ¿Me ¿Y entiendes? cómo la asumen aquí los norteamericanos? Cuando
¿Cómo? ¿La entienden bien? ¿La quieren equiparar a cualquier otro género? No, los únicos que quieren equipararla son los españoles. Claro. O sea, tú la zarzuela, o sea, yo he podido hacer zarzuela en concierto en China, en Japón, en Estados Unidos, aquí en Nueva York. La gente le encanta la zarzuela. O sea, he tenido la oportunidad de hacer zarzuela en Los Ángeles, con Plácido. He tenido oportunidad de hacerla en muchas partes, en forma de concierto, ¿no? Y en producciones aquí en Estados Unidos. Y te digo que o sea, la acogen como algo maravilloso, es que les encanta. Entonces, es un género maravilloso. Además, la música que es bonita, la cosa, cuando tú presentas la historia de un país, las costumbres de un país que no es el tuyo, la gente siempre está interesada en aprender de otros lugares, de otros ritmos, de otras cosas. Y lo que a nosotros nos parece como tópico, no es tópico en otros países. Entonces, nosotros somos nuestro peor enemigo, te lo digo. O sea, sí. quienes Pues, tiramos Nancy, la zarzuela para abajo somos nosotros, claro, no los demás. quiero que sepas que es para nosotros un placer que seas la embajadora de la zarzuela en este país, o una de ellas. De hecho, se te ha equiparado como la sucesora de Teresa Berganza, ¿verdad? Bueno, Teresa es una gran artista. Si me comparan con ella, yo siempre Claro, honraba, correcto. porque es Bueno, una artista que admiro muchísimo, una mujer que he admirado muchísimo. Y Teresa, quieras o no, ha sido una de las grandes exponentes también de la zarzuela. sí, Todas las claro. grabaciones que hay de zarzuela, de las primeras grabaciones buenas Sí, que sí, sí. han habido, están, o sea, Teresa es la protagonista de muchas de Claro. ellas, ¿no? Bueno, Junto con vamos ahora, Victoria de Los Ángeles. perdona, ya hemos hecho todo la revisión un poco del pasado y llegamos a marzo de 2020. Llega coronavirus, llega COVID, nos detenemos todos y nos replanteamos el futuro. ¿Cómo es la situación para ti? Porque no sé si tu profesión requiere de concentración de personas, el social distancing que tanto nos están taladrando los cerebros últimamente, o el contacto físico. ¿Cómo replanteas un poco tu profesión a partir de ahora de marzo? Mira, evidentemente esta situación del COVID marca un cambio muy grande en general en el planeta a todos los niveles. Yo creo que hay un antes y un después. El después lo vamos a ir viendo porque todavía estamos un poco en estado de shock, en estado de incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Dentro de mi profesión concretamente es un estado, la verdad, pudiéramos decir un estado, como un estado de alarma, ¿no? Grande, puesto que también la cultura muchas veces es el último eslabón Claro. al que se atiende. Y ahí son miles de personas que dependemos, o sea, nuestro trabajo, nuestra vida, nuestra manutención depende de este trabajo. O sea, Claro. mucha gente también tiene un desconocimiento sobre las profesiones, o sea, sobre el mundo artístico. Se piensa que uno lo hace por inspiración y para entretener y que realmente detrás no hay una necesidad, no hay una familia, ¿no? O sea, es toda una industria que también nos dedicamos a esto y que no lo hacemos por amor al arte, o sea, también vivimos de esto. También hay una idea errónea de que el artista gana muchísimo. Hay un sector que sí, pero también tenemos que tener, somos un sector autónomo también, o sea, no tenemos una entrada fija, amén de aquellas personas que formen parte, o sea, parte de un cuerpo estable, que son pocas en relación. Entonces hay gente a todos los niveles. En este parón tan grande, pues claro, esto es un efecto dominó. Se han parado muchas cosas, estamos todos pues un poco a la cuarta pregunta, es decir, hay una incertidumbre muy grande. También porque no se puede echar la máquina a rodar, puesto que los propios gobiernos no saben todavía cómo ir haciendo para que, como tú dices, o sea,
puedan haber, o sea, reunión de gentes en un teatro, manteniendo unas medidas de seguridad hasta que por lo menos se vaya buscando una solución a que no haya riesgos de contagios y todo esto. Entonces, ahora mismo nos encontramos todos en un momento absolutamente de incertidumbre. Me ¿A imagino qué que... te obliga? ¿A ¿Perdón? qué te obliga? No, solo te iba a decir, lo Sí. que te obliga en este momento es a mantener la calma, a mantenerte centrado y sobre todo a agilizar la creatividad. Esto va a tener que adquirir otra forma, ¿me entiendes? Se tienen que encontrar otras vías sobre todo creo que más que nunca va a llevar, o sea, a que tengamos que cooperar todos, teatros, programadores, artistas, gobierno, eh, privado. ¿Me entiendes? Que también, por ejemplo, en España se potencie más una ley de mecenazgo, que se involucren más las entidades privadas o sea, yo creo que esto va a adquirir una forma diferente. El cómo no lo sé muy bien, estamos intentando ver de qué manera. Me Eh, imagino, Nancy, me imagino que habrás visto hace poco, no sé si habrás tenido la oportunidad de ver en el Metropolitan Opera hizo una gala benéfica Ujú, donde todos los artistas cantaban desde sus casas e ujú. incluso lo que fue muy llamativo para mí fue ver un vapensiero de Nabucco con toda la orquesta y todo el coro y todos los instrumentos, cada uno en una ventanita, en un mosaico de ventanitas y eso Bueno, me pareció... eso es lo que hemos descubierto ahora con esta pandemia, el uso de la tecnología para poder de alguna manera buscar un medio para llegar a la gente y para decir, no se olviden, estamos aquí, queremos estar con ustedes, Claro, las circunstancias no nos lo permiten, pero esto no nos va a parar, ¿no? Entonces, muchísimos teatros, fíjate, antes que el Met, también está, o sea, han habido ya solo a nivel individual, pero otras casas de ópera, otras orquestas que empezaron a utilizar la tecnología de esta manera, cada uno desde su casa, tocando, cantando y llegando al público. Se han ido sumando los teatros, el Met lo llevó evidentemente con su despliegue tecnológico, pues lo llevó un paso más allá todavía. sí. Entonces yo creo que esto está abriendo, ¿me entiendes? Una ventana muy grande que hasta ahora quizás no se había contemplado mucho y que hoy en día está siendo fundamental para por lo menos poder seguir haciendo música, para que la gente que está en casa y que no puede acudir físicamente a un teatro, pues que sienta que también que estamos ahí, o sea que es otra manera de llegar. Entonces creo que a partir de ahora se va a utilizar muchísimo más este medio, se van a explorar más posibilidades, pero a la misma vez, o sea, mientras las cosas van volviendo a una cierta normalidad y encontrando modos de ver cómo se pueden programar conciertos en vivo, donde se puedan reunir cantidad de gente, pero con las medidas, entonces, y que los teatros vean cómo pueden financiar también el hecho de que puedan dar una representación con un tercio de la capacidad. O sea, hay muchas cosas ahora mismo que se están intentando dilucidar. Entonces, nada, ahora mismo lo que toca es tener mucha calma, se necesita una colaboración grande por parte también de los gobiernos para ayudar también a este sector, porque es un sector tanto el de la televisión como el teatro, eh, cualquiera de las partes, o sea, de la danza, es todo un sector al que hay que darle cierto apoyo, pero también vamos a ser, yo creo que un poco los últimos en llegar a una normalidad dentro de lo que se pueda llamar normalidad, como te he dicho. Pues muy bien, Nancy, ese es un fantástico deseo de futuro y una petición también de comprensión por parte de todo el mundo, porque, como tú bien decías antes, no es solo el artista, digamos, y el empresario, sino todo lo que hay colateralmente alrededor de lo que es una actuación, ¿no? Que para el que la disfruta puede simplemente simplificarse en 2 o 3 horas de una tarde, pero para otras Hay mucho personas es trabajo toda una vida. detrás, además, claro. Y aparte yo creo que uno de los factores más importantes con el que nos enfrentamos todos, a nivel general, es el factor miedo.
Y el factor miedo es un factor paralizante y es un factor al que hay que tenerle mucho respeto y con el que hay que estar muy consciente. Porque yo creo que incluso es más grave, puede ser hasta más grave que la propia enfermedad en sí. Entonces, en este sentido, yo creo que todos tenemos que estar muy atentos de mantener este miedo a raya, de realmente pensar bien, no dejarme paralizar con todo el bombardeo mediático. Hay mucha manipulación también. Hay que saber distinguir, ¿no? Y yo tengo también que saber distinguir y también ver cuál es el miedo de verdad o cuál es el miedo imaginario, ¿no? Para poder salir de esta parálisis, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, por eso creo que vas a necesitar de la colaboración de todos, de que la gente pierda el miedo de salir a la calle, de acudir a un espectáculo, y que sean muy responsables, eso sí, tiene que haber una responsabilidad, ¿no? De si hay unas medidas que tomar, pues se toman, pero hay que salir sin miedo si tú tomas tus medidas. Y creo que ese es un factor que va a ser decisivo a la hora de volver a recobrar un poquito nuestras vidas. Eso pienso que es un factor muy importante también. Gracias, Nancy Fabiola Herrera, por esta estupenda conversación y por esas opiniones tan sinceras y tan profesionales que nos has transmitido. La verdad, ha sido un placer. No, un placer. Mira, yo solo añado una cosa más. Por ejemplo, una de las cosas que en este confinamiento hemos podido hacer y estamos haciendo muchos es el hecho de usar la creatividad para crear, o sea, para pensar en eventos de manera diferente. Por ejemplo, me hablabas de la zarzuela. Con las zarzuelas estamos intentando hacer una labor de expansión, ¿no? Estamos comprometidos con ello. México se ha convertido, fíjate, en la capital en estos momentos que apoya la zarzuela de una manera increíble. Segundo encuentro internacional se va a llevar a cabo ahora, y tenía que haber sido ahora, se ha pospuesto para octubre, pero se va a llevar a cabo de todas las maneras. Hay muchas ganas de que la zarzuela, nuestro patrimonio, siga por todo el mundo, se haga bien hecha, con seriedad, que se haga con la misma calidad que se enfrenta una ópera. Y esto marca España, ¿ok? Marca España. Y marca España, primero tenemos que ser los españoles quienes quitemos esa idea casposa que hay sobre el género, que lo hagamos bien hecho y que nos unamos todos para que realmente sea una de las cosas que también podamos vender al mundo, así como nosotros compramos ópera y compramos tantas cosas del extranjero, que nosotros seamos buenos vendedores de las cosas buenas que tenemos, como es nuestro patrimonio. Pues muchísimas gracias por tus palabras y por tu presencia y te deseamos todo lo mejor. Ahí estaremos viéndote en cuanto podamos salir a la calle e ir a ver el espectáculo. ¿Vale? Vale. Un placer y un beso para todos. Gracias, Richard. Muchas gracias.